Es decir, queremos un perro que solamente se entretenga cuando vamos a pasear, cuando estamos jugando con él y cuando nos lo queremos llevar a X sitio. Entonces, tú dentro de la etología, ¿dónde te has centrado? ¿En qué área? Yo me he centrado sobre todo en etología canina y felina, porque al final es donde más trabajo he encontrado. Yo empecé trabajando bueno, hice las prácticas en un centro de recuperación, ¿Mm? pero mi primer trabajo remunerado, digamos, fue en una residencia canina. Entonces, en la residencia fue donde fui aprendiendo un montón de cosas sobre el tema del comportamiento canino y ya fui yo informándome sobre qué evidencia había y cuáles no, porque claro, ahí cuando te metes en el tema canino hay mucha gente que sabe mucho, porque ha tenido perros toda la vida y o trabaja con perros y entonces yo lo sé todo sobre los perros. Y cuando luego te pones a ver la evidencia que hay detrás, te das cuenta de que hay muchísimas cosas que están basadas en teorías obsoletas. Entonces ¿Mm? yo me he centrado mucho en, vale, vamos a cribar qué es cierto según la evidencia y qué no. Y me he centrado mucho en eso, sobre todo en tema canino y felino. Es verdad que la gente busca más un etólogo canino que un etólogo felino. Quizá también porque muchas veces es más difícil observar o darse cuenta de cuáles son los comportamientos, eh, digamos, cuáles son los problemas de comportamiento del gato, porque es como que se da por hecho que el gato es así. Es como, el gato Sí. tiene que arañar, el gato tiene que morder cosas y el gato tiene que tal. Entonces, se da por hecho que es que los gatos pues son aparte, ¿no? Y no se trata tanto los problemas de conducta. Pero con el tema del perro, cada vez que un perro ladra demasiado o rompe cosas en casa o se hace pipí en casa o cualquier tipo de conducta de este tipo, acuden a un profesional. Lo normal es que acudan a un adiestrador porque es lo que se ha conocido hasta ahora. Ahora ya se empieza a pensar más en un educador canino o en un etólogo, ya empieza a haber más, se empieza a conocer un poquito más ese tipo de trabajo. Pero, pero bueno, yo me he centrado en eso sobre todo por el tema de que es donde más trabajo he encontrado. Nos metemos, si quieres, de lleno entonces con un poco los mitos que hay en todo lo de la etología canina, la etología felina. Yo, si quieres, te lanzo algunos y luego, si no he comentado otros, pues los puedes directamente sacar tú. El Vale, primero perfecto. que yo quería comentarte un poco es justamente lo que estás refiriendo ahora, ese adiestrar versus educar, ¿no? Ujú. Sí, hasta ahora, cuando un perro tenía un problema, cuando tú querías que tu perro te hiciese caso, siempre se ha acudido a un adiestrador o un entrenador. El adiestrador y el entrenador lo que hace es modificación de conducta para que el perro haga lo que tú quieres en un momento dado con una orden, ¿vale? Simplemente asocio un estímulo, asocio un comando a una conducta. Yo lo que quiero es que el perro se siente cuando le digo sienta. Pues él trabaja para que el perro haga lo que tú quieres cuando tú se lo dices. Pero realmente el adiestrador, y ahora es verdad que hay algunos adiestradores que están trabajando de otra forma, pero no suele decirte, bueno, pues si tu perro ladra, vamos a ver primero por qué ladra en vez de evitar que ladre, ¿vale? Si tú vienes a un adiestrador, porque es que mi perro ladra mucho, y el adiestrador lo que hace es condicionar el ladrido para que deje de ladrar. Si el problema del perro es que tiene ansiedad o es que resulta que tiene miedo o es que resulta que tiene lo que sea, pues a lo mejor deja de ladrar, pero acaba rompiéndote las cosas o te acaba mordiendo porque por algún lado al final acaba saliendo la ansiedad. Es más, muchas veces lo que ocurre es que de primera funciona muy bien, pero el castigo que estás aplicando a la larga deja de funcionar porque la motivación de la conducta es mayor
que la aversión del castigo. Entonces acaba recuperando la conducta. Entonces, lo que intenta hacer la educación canina, y sobre todo si es una persona que ha trabajado, que ha estudiado un poquito sobre etología, es vamos a intentar evaluar cuál es la situación del perro, cuáles son los posibles orígenes de la conducta, qué motiva esa conducta, y vamos a intentar trabajar sobre el origen y no sobre el problema en sí. No vamos a ver cuál es la consecuencia, sino vamos a trabajar sobre el origen. Y entonces una vez que la mayoría de veces que viene una persona diciéndote tengo un problema porque mi perro hace X, una simple modificación de rutinas y aprender a comunicarse perro-persona, persona-perro, suele reducir muchísimo los problemas de conducta. Porque en muchas ocasiones es una simple falta de no entiendo lo que está ocurriendo por parte del perro y por parte de la persona. El perro intenta comunicarse con el humano y no consigue hacerle entender lo que necesita. Y el humano intenta comunicarse con el perro y no consigue que el perro entienda qué es lo que quiere. Entonces, si tú simplemente aprendes, o sea, enseñas a las personas a relacionarse con su perro de una forma que el perro entienda en todo momento lo que le está intentando decir y modificas un poquito su entorno para que se dé cuenta de cuáles son los focos de ansiedad y cuáles son las rutinas que el perro necesita, acaban reduciéndose muchísimo la mayoría de problemas de conducta. Luego, pues sí, obviamente hay problemas específicos que ya se tienen que abordar de una forma un poquito más sistemática, ¿no? Si tu perro lo que tiene un problema de miedo, pues tienes que ver cuáles son las cosas que le generan miedo y trabajar sobre eso. Y a lo mejor ahí sí que te viene muy bien ese condicionamiento de la cosa que le da miedo, de una forma progresiva, etcétera. Pero muchas veces simplemente reduciendo la ansiedad del perro porque es un problema de incertidumbre, de nunca sé lo que ocurre en mi entorno, no puedo predecir nada de lo que va a pasar porque el humano te dice cuándo comer, cuándo dormir, cuándo salir a la calle, cuándo todo. Con lo cual vivo en una incertidumbre constante. Entonces simplemente aprendiendo a impartir una serie de rutinas y a que el perro controle un poquito más su entorno y a darle un poquito más de cuerda al perro y que sea él quien tome ciertas decisiones, acaba bajando muchísimo los problemas de conducta. Pero entonces no hay adiestradores. Es que, claro, no acabo de entender bien la distinción entre la terminología. Pues yo, por ejemplo, sí que conozco a lo mejor a algún profesional que se hace llamar adiestrador. Claro, yo pensaba que eran un poco sinónimos al principio, ¿no? El adiestrador, educador, y que sí que quizá trabajan pues con ese entorno, sí que buscan hacer algún análisis funcional para buscar los porqués y para qué es la conducta y no solo centrarse en castigar o reforzar una cosa sin mirar un poquito más atrás. Yo entiendo que desde la etología, porque esta mirada que te estoy diciendo yo ahora es quizá más, pues, como si estuvieras analizando más a un humano, el tema de hacer un análisis funcional en concreto, entiendo que dentro de la etología daréis un montón de cosas que yo desconozco, pero desde la ignorancia que yo tengo, como te decía, yo conozco a algún profesional que sí que se llama adiestrador, pero sí que a lo mejor hace todas estas otras cosas que tú estás comentando. Entonces, no sé si... Depende mucho, a ver, eh, hay adiestradores que ahora están empezando a implementar este tipo de cosas. Pero cuando analizaba un poquito la forma de trabajar, obviamente no conozco a todos los adiestradores, cada adiestrador tendrá sus técnicas y su trabajo detrás diferente, ¿no? Pero suele ocurrir que el adiestrador no parte del conocimiento de toda la etología del perro, sino que parte más a mí me han enseñado a modificar la conducta de esta forma y yo intento mejorar su bienestar y para eso no solamente voy a hacer que no ladre, sino que también voy a trabajar sobre cosas que hay a su alrededor. Pero
la mayoría de veces no partimos de un conocimiento tan digamos, exhaustivo de la conducta del perro, entonces ese análisis a veces se queda un poco cojo. Y se tiende mucho, el adiestrador tiende mucho a condicionar casi todo. Y todavía se tira mucho de la idea de el perro tiene que hacer lo que tú dices porque tú eres el alfa, Mm. tiene que tener muy claro cuáles son las reglas de la casa porque tú eres el que manda. Se tiende a tirar mucho de eso. Es verdad que, como digo, cada vez hay más adiestradores que están eh, evolucionando en ese aspecto, pero me pasa muy a menudo que cuando veo adiestradores hablando sobre el tema o que me explican cómo trabajan o que otras personas me han dicho, es que el adiestrador me ha dicho esto, te das cuenta de que le falta un poco profundizar en ese análisis y en llegar a realmente cuál es el origen del problema, y se tiende demasiado a condicionar cada paso del perro sin darle a él un poquito más de libertad para que tome sus propias decisiones y evitar esos problemas de incertidumbre que al final son los que en muchas ocasiones llevan a tener esos problemas de conducta. Con respecto a este adiestrador, yo me acuerdo, por ejemplo, que en algunas conversaciones que tenía con él, que colaboré en algunas cosillas con él, no es que yo sepa de adiestramiento, empecé como un curso de adiestramiento, ¿no? O educación, no sé cómo se llama en concreto eso, pero no lo terminé. Pero sí que Ujú, es cierto que una de las cosas que estaban instaurándose mucho, poniéndose muy en boga últimamente, era el tema de como la educación en positivo o algo así se llamaba, era un poco el eliminar los castigos. Yo no sé ujú, cuál es tu opinión sobre todo esto, porque lo que él me comentaba es que él consideraba que era un poco pues una falta de entendimiento acerca de cómo funcionan ciertas leyes de la conducta, porque el castigo en sí no es algo malo, por mucho que tengamos asociado ese término, pues por la terminología popular creemos que castigar siempre va a ser pegar al perro, eh, darle, no sé, tirarle de la correa o cuestiones así, no tiene por qué ser así. ujú, El hecho del castigo es cualquier cosa que disminuya un poco la probabilidad de emisión de esa conducta, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué opinión tienes tú sobre toda esta vertiente? A ver, es cierto que castigar no significa que sea algo que vaya a ser aversivo para el animal. Eh, Obviamente, castigar al final es yo quiero que que esta conducta desaparezca, pero muchas veces no hace falta que haya directamente un castigo para reducir esa conducta si tú lo que estás haciendo es redirigir la conducta hacia otro lado. Es decir, muchas veces tendemos a tirar mucho de castigo porque yo no quiero que el perro muerda X cosa, Mm, pero le estás dando otra alternativa. Quiero decir, mm, si tú te dedicas a decir, vale, yo no quiero que el perro muerda aquí, no quiero que el perro muerda acá, no quiero que el perro muerda acá, y tú todo el rato castigas esa conducta para que no lo haga, esa conducta es necesaria para el perro. Entonces, estás castigando una conducta que el perro necesita hacer. Entonces, de lo que se trata desde un punto de vista un poquito más desde la educación es de darle esa alternativa y de que enfoque esa conducta hacia sitios que a ti no te importe, pero para eso le tienes que dar esas opciones. mm. Entonces, en este caso, no haría falta per se castigar esa conducta, porque yo no quiero que el perro deje de morder, porque es necesario para él. Yo lo que quiero es que enfoque esa conducta hacia otra cosa. Que no digo que haya que eliminar del todo el castigo, porque muchas veces es la única alternativa, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones, con redirigir la conducta hacia otro lado y darle esa otra alternativa es suficiente. Es verdad que a veces tú dices, bueno, pues en vez de eso lo que voy a hacer es, vale, como está enfocado en morder aquí y a pesar de la otra alternativa y de recompensarle por morder en la otra alternativa, sigue enfocado aquí, pues muchas veces lo que hacemos es bloquear el acceso a esa zona, poner en esa zona algo que cuando lo lama no le gusta, y eso al fin y al cabo
es un castigo, porque reduce la conducta. Pero intentamos en la medida de lo posible educar hacia dónde sí quiero que vaya esa conducta dirigida y hacia dónde no. Y en este caso, sobre todo, educamos a los dueños que entiendan cuáles son las conductas necesarias para el perro. Que no las eliminen, que no traten de eliminar esas conductas porque son necesarias para el perro, sino que las redirijan hacia otra zona u otras cosas que no sea un problema. Claro, entiendo, entiendo. Por ejemplo, yo lo veo un poco, bueno, que al final se amplíe ese repertorio comportamental, ¿no? Y como muchas veces decimos desde la propia psicología, de que, por ejemplo, si tú quieres que cambie a alguien, pues no va a bastar con que le castigues, que además muchas veces castigamos mal porque no sabemos, obviamente, en el imaginario de alguien de a pie, pues obviamente no sabemos cómo castigar una conducta de forma efectiva, porque además esto es hablar un poco a priori, ¿no? No sabemos el efecto que puede tener lo que nosotros hagamos. Lo mismo en vez de castigar está reforzando Claro. y lo hacemos de forma intermitente, lo hacemos con mucha demora, Ujú. quizá no con la suficiente intensidad, pero sobre todo muchas veces nos quedamos solo en castigar y no estamos ofreciendo otras alternativas a esa persona para que amplíe su repertorio comportamental y aprenda a funcionar de otra manera en el mundo. Si, por ejemplo, un Claro. niño pues está haciendo determinada chiquillada, ese niño no es que sea malo, lo único es que ese niño ha aprendido a funcionar así, le ha sido adaptativo, lo que sea, y tú simplemente le estás diciendo que por hacer eso, pues se queda sin videojuegos o se queda sin no sé qué. Ese niño no está aprendiendo como tal a ejercer esa conducta contraria a lo que ha hecho mal, sino que simplemente, pues a lo mejor sigue haciendo eso, pero cuando no le ven sus padres o cuestiones así, porque estás solo castigando, pero no le enseñas conductas que puedan ser alternativas, ¿no? Claro, y pasa, con perros pasa muchísimo, que muchas veces la gente dice, es que a mi perro le gusta que le regañe. Digo, es que a lo mejor el problema es que tu perro hace esa conducta para llamar tu atención y cuando le regaña estás recibiendo ese refuerzo, que tú crees que es un castigo, pero en realidad es un refuerzo, porque le estás prestando atención, que es justo lo que el perro busca. Y aquí entramos en otro aspecto que para mí es súper importante y es que queremos un perro que tenga ocio solo en los momentos que nosotros queremos. Es decir, queremos un perro que solamente se entretenga cuando vamos a pasear, cuando estamos jugando con él y cuando nos lo queremos llevar a X sitio. Pero el resto del tiempo, ¿qué hace el perro? Necesita vida propia. Dale una vida a tu perro, ¿vale? Y cuando estamos en casa, queremos que el perro no nos moleste, que el perro esté tranquilo. De hecho, se utiliza mucho lo de a tu sitio. Y entonces, como, vale, yo me voy a mi sitio. ¿Y ahora qué? Dime qué hago. O sea, no me estás dando más pautas de conducta. No sé qué hacer. Entonces llega un punto en el que tenemos un perro que no sabe tomar decisiones, que no sabe qué hacer. Yo me encuentro muchísimas veces que salimos a pasear con el dueño y el perro, y si yo le digo, quédate quieto al dueño, el perro se queda así. Se me queda mirando con una cara de ¿qué está ocurriendo? Porque no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones. Nunca le han enseñado a decidir hacia dónde quiere ir o qué quiere hacer. Entonces, luego cuando le pone un problema, solamente sabe recurrir a su dueño. Nunca, hay muchos de los problemas que van surgiendo de fobia y de miedo que vienen por el hecho de que como nunca me he enfrentado por mi cuenta a nada novedoso, cuando aparece algo nuevo no sé qué hacer. Lo único que hago es recurrir a mi dueño. Y si mi dueño no me da una alternativa, porque no sabe cómo darte una alternativa, entonces aparecen las fobias. Aparecen perros que no son capaces de hacer nada por su cuenta, de que todo les da miedo, porque ya son adultos y no les hemos dejado enfrentarse a cosas. Por eso también es muy importante a los cachorros enfrentarle a muchas cosas, enfrentarle a situaciones diferentes y que se vea que, pues mira, me he enfrentado a esto y he sido capaz y no ha pasado nada, no ha habido ninguna consecuencia negativa.
Pues la próxima vez que me enfrente a esto, sé que tengo esa herramienta. Pero si no le dejamos enfrentarse y le decimos siempre qué hacer en cada circunstancia, pues cuando aparezca una situación que no sabe controlar, no va a saber cómo actuar. Y hay perros que se paralizan, hay perros que directamente muerden porque no saben qué hacer. No le has enseñado cómo tiene que actuar en esa situación y no le has dejado aprender por su cuenta tampoco. Y eso al final, dando a tu perro oportunidades de hacer cosas sin ti, muchas veces ese miedo y esa incertidumbre a lo desconocido, a lo nuevo, a situaciones que no controla, va desapareciendo. Y eso pasa también por tener un perro que en casa tenga ocio que no dependa de ti. Pero darle alternativas de distintos tipos de juegos, de juegos de olfato, de búsqueda, de puzzle, de cosas diferentes que hacer. Creo que todo esto puede ir muy relacionado con una publicación que me suena que hiciste, de que la vida de los perros se queda un poco en pausa sin los dueños. No sé si podrías desarrollarnos un poco más esta idea que plasmaste. Esto fue porque saqué un corte de una entrevista que le estaba haciendo, creo que era Rocío Vidal, a un adiestrador que hace divulgación también en Instagram. Y decía eso, ¿no? Que es que los perros dependen tanto de nosotros porque digamos, lo hemos criado para que dependan de nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos, su vida se pone en pausa y entonces hasta que nosotros no llegamos, no se retoma su vida, decía él. Decía esto también diciendo que los animales no les gusta estar solos. Y claro, ahí está como generalizando mucho, ¿no? Porque que a ningún mamífero le gusta estar solo, decía él. Está generalizando mucho porque en realidad hay un montón de mamíferos que son solitarios y que de hecho si lo pusieras con otro de su misma especie probablemente se atacarían y se matarían entre ellos, ¿vale? Entonces, aquí es donde muchas veces veo esa falta de visión desde el punto de vista de la biología. El problema no es que el perro esté tan asociado a nosotros a nivel evolutivo que no sepa tener su propia vida por su cuenta. Si el perro se hubiese criado en la calle, tendría su propia vida. Pero como nosotros condicionamos completamente su vida y hacemos que todo su ocio, todo su bienestar dependa de nosotros, cuando nosotros no estamos, entonces el perro se vuelve loco. Si muchas veces, de los problemas de conducta vienen a raíz de eso, de que como no tiene nada que hacer mientras nosotros no estamos, tú imagínate que te quedase 8 horas al día mirando al techo, sin nada que hacer, sin ningún estímulo de ningún tipo. Te acabaría volviendo loco. Yo a la hora ya me estoy muriendo. Yo a la hora sin ningún estímulo ya me estoy subiendo por las paredes. Pues imagínate 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Pues los perros se acaban volviendo locos, porque no les estamos dando no les estamos permitiendo tener su propia vida sin nosotros. De ahí es la importancia de que nosotros le demos cosas que hacer al perro, que sea capaz de estar solo y que diga, pues mira, ahora voy a resolver este puzzle, ahora voy a buscar, porque sé que hay comida por la casa, así que voy a buscar comida porque en algún momento, porque tú piensas que haría un perro que estuviese en libertad. Si pensamos, por ejemplo, en lo más cercano a que sería el perro, que es un lobo, pues la mayor parte de su día se la pasan buscando comida, cazando, protegiendo a las crías, protegiendo el territorio. Todas esas alternativas de conducta los perros no las tienen. No tienen que proteger el territorio. No tienen oportunidad de relacionarse con otros. No tienen que buscar comida, no tienen que cazar. Entonces, ¿qué hago? Pero en el fondo, todas esas conductas son necesarias para el perro. O sea, la motivación interna está ahí de hacer esas conductas. Entonces nosotros tenemos que darle salida a esa motivación. Para eso le tenemos que dar alternativas de cosas que cazar, sea una pelota, sea lo que sea, cosas que cazar, cosas que morder,
búsqueda, porque el olfateo, la exploración y todo eso es una parte súper importante para el perro. De hecho, mucha gente utiliza el ejercicio para cansar al perro, para que luego cuando esté en casa esté tranquilo. Y en realidad, el olfateo relaja muchísimo más que la actividad intensa, ¿vale? Que el ejercicio intenso. El ejercicio intenso lo que hace es subir su nivel, digamos, de activación. Entonces, cuando el perro, después de haber hecho una carrera muy potente o de haber estado persiguiendo la pelota, vuelve a casa, vuelve muy activado. Y entonces, ahora es cuando tú le pides que esté tranquilo. Y dices, ya, pero es que yo en mi foro interno necesito seguir haciendo cosas porque estoy súper activado y ahora es cuando quiero hacer cosas. Entonces, si lo que quiere es relajar y bajar esos niveles de actividad, lo ideal es buscar alternativas de búsqueda, exploración, olfateo. Todo ese tipo de conductas sí que bajan muchísimo los niveles de ansiedad, sí que reducen mucho esa actividad. Y entonces ahí es cuando ella puede permitirte el, venga, ahora vamos a descansar y ahora vamos a estar tranquilos porque ya hemos bajado y ya estamos en ese punto. Pero al final la gente piensa, y me parece lógico, que piense que voy a cansar al perro y cuando esté cansado, entonces en casa estará tranquilo. A lo mejor está cansado y no quiere moverse porque está cansado, pero no significa per se que esté tranquilo. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.